yo hablé de las dos pandemias. Es decir, acá hay un problema de un país que llega a esta crisis que le viene de afuera con la propia, con el país recontraendeudado, con el país con récord de pobreza, de desempleo, de cierre de empresas. El escenario ya era dramático sin pandemia. Déjame simplemente decir algo. A mí me parece que hay un contrasentido que yo lo vengo viendo hace rato y que no es solamente argentino, sino mundial. Vos ves la editorial del New York Times de hoy y es categórica respecto de esto. Tal vez el sistema financiero pueda resolver el problema de una parte de las empresas que están desesperadas en este momento, pero no de todo. Y me parece que en ese contrasentido, y en este caso me da la impresión, porque veo que distintos sectores del sector financiero están respondiendo lo mismo, no podemos prestarle a cualquiera sin mirar. Eso significa un tiempo de análisis, eso significa que cuando mirás hay gente que queda afuera, etcétera. Y en una situación de crisis actual, de repente tiene que haber otro mecanismo que no pase por el sector financiero. Así como se le deposita 10.000 pesos a todas las personas monotributistas A y B y gente de la asignación por hijo y a mucha otra gente, de repente hay que agarrar la nómina salarial de las empresas y el Estado tiene que depositar directamente ahí el 50% de cada sueldo. Ernesto, y eso Decime. Esto tiene que ver con la primera pandemia. La Reserva Federal hace eso, el Banco Central Europeo hace eso. La Argentina está en crisis, no tiene los recursos para hacer eso. Es decir, porque cada vez vemos un factor y nos olvidamos de todos los otros. Hay que ver todo el escenario para poder plantear las soluciones. Ahora, está bien, pero no se puede emitir y después vemos. Sí, se puede emitir y después vemos. Primero yo no está fuera de mi responsabilidad. Sí, claro. Sí, Pero te diría, yo no soy, vos me conocés hace mucho, tenés claro que yo no soy monetarista. No, sí, claro que yo sí. No creo que en la cosa lineal que la emisión genere inflación. Tampoco creo que se puede emitir sin control, porque sería facilísima la economía si todo se puede resolver emitiendo. Los monetaristas te llevan al esquema de que hay que emitir en relación a las reservas, y uno puede decir, mirá, no, ¿por qué las reservas? Yo quiero emitir en función de la necesidad que tiene la economía, del producto bruto, del volumen que tiene la economía, y es una medida mucho más elástica. Y vos es como el déficit fiscal, está aceptado incluso, por ejemplo, por la Comunidad Europea, que se puede tener un porcentaje de déficit fiscal como herramienta de reactivación de la economía, es decir, usar el déficit, comprometer al Estado en recursos, pero dentro de ciertos límites. Todo eso tiene una medida, no es ilimitado. La Argentina llega exhausta a esta situación. La Argentina llega con una deuda impagable a esta situación. La Argentina llega con todo lo que todos sabemos, y entonces justo en ese momento se le pide un esfuerzo extraordinario a uno que tiene el organismo minado por todos lados y que necesita reconstruir su organismo. Es un problema. También es un problema que yo comprendo, pero que es complejo de resolver, de que hay empresas o empresarios que quieren resolver con el financiamiento del coronavirus el desfasaje al que llegaron a la crisis del coronavirus por la situación anterior. Y eso es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa? Ponele que hay un oyente que es el dueño de un gimnasio, tiene 3 empleados, justamente hablábamos con uno de ellos ayer. Y naturalmente un banco le dice, pues yo te puedo prestar plata, pero ¿cómo me la vas a pagar? Y no sé, porque ¿cuándo va a volver a funcionar mi gimnasio? Bueno, ese tipo probablemente si recurre a... ¿Vos crees que el banco le tiene que prestar y chau? No estoy diciendo eso, estoy marcando un problema. Me doy cuenta que un banco no puede prestar en esas condiciones, pero ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Ahora, si el Estado no puede, porque llegó exhausto... Tiene que tener... El Estado lo está haciendo en cierta medida. El Estado creó el FOGAR y le da a los créditos ciertas garantías, porque no es tampoco cierto que garantiza todos los créditos. Los créditos de las
pequeñas empresas, el FOGAR los garantiza en el 100%, y los créditos de las medianas, esto está medido por nivel de facturación, según el rubro de actividad, hay una norma de las secretarías de la CEPIME, y eso es lo que establece la regla, le garantiza el 25%. Es decir, que si vos me venís con una nómina de 5 millones de pesos de sueldo y reunís esos requisitos, el FOGAR, si tenés una empresa medianita, porque las medianas son mediana 1 y 2, es decir, hay mediana más chica y mediana más grande, sí, pero las mediana 1 y 2 tienen el mismo tratamiento, el FOGAR me cubre el 25%, el otro 75% es riesgo mío, no mío, riesgo de la entidad, no mío. Carlos, entonces yo tengo una obligación de tomar una medida. Entonces, si vos venías más o menos bien, y me pedís esto, yo puedo decir, bueno, cierto, compartamos la incertidumbre de que la heladería tuya no sé cuándo va a empezar a funcionar. Ahora, si tu heladería ya venía en mora con el sistema financiero, y vos me venís a pedir, y me pedís que yo te dé sin garantía, la verdad que yo que tengo que actuar con responsabilidad y tengo que decirte, mira, no puedo hacer eso, porque no estoy cumpliendo el mandato que me dieron. Carlos, tengo algunas consultas de oyentes. Acá tenemos un consultorio económico que va a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, pregunta, cuando usted está hablando del depositante, me dice, ¿por qué el Credicop paga 20% al depositante por sus ahorros depositados ahí? Yo estaba chequeando y esa es la tasa que dice básicamente casi todos los bancos pagan entre 21 y 19%. ¿Por qué es esa tasa que es tan baja respecto de la inflación? Porque las tasas vienen bajando, porque también prestamos al 24%. Y cuando yo le tomo a usted un depósito al 20%, tengo que hacer los encajes, digamos, vamos a decirlo en números redondos. Usted me deposita 100 y yo voy a poder prestar 80 de sus 100, porque lo otro queda encajado. Y porque hace a las normas de que los bancos mantengan la liquidez necesaria para poder funcionar. Entonces yo cuando le presto esos 80 tengo que recuperar en esos 80 el diferencial entre lo que pago y lo que cobro, y además le tengo que meter el costo operativo, porque las sucursales, los cajeros electrónicos, la tecnología, todo esto que funciona con recursos. Nosotros tenemos 5.000 y algo, un piquito de trabajadores de distintos niveles, rangos, y eso es una estructura que hay que sostener para que todo eso funcione. Hay que tenerlo limpio. Esta línea se presta al 24%, Carlos, no es que la generalidad... Esta línea están prestando al 24%, sí, no es que la generalidad de los préstamos son al 24%. Sí. No, ya sé que nosotros estamos prestando en general muy barato, y en general las políticas que tomamos, por ejemplo, el Banco Central dispuso, no quiero hacer avisos yo, porque no quiero que se malentienda. También es cierto que muchas de las preguntas que le hacemos a usted son reiteradas para todos los bancos, claro, pasa que usted está al aire. Un ejemplo, el Banco Central sacó la norma de la refinanciación de los saldos de tarjeta de crédito, y le puso una tasa del 43%. Nosotros le pusimos el 39%. Por decisión nuestra. ¿Y el costo financiero total en cuánto queda? No, pero sabe que hay una trampa en eso, porque el costo financiero total se le suma el IVA, por ejemplo, que no lo perciben las entidades. ¿Usted sabe que los créditos tienen IVA? Sí, claro. Bueno, entonces, nosotros comisiones, todas esas cosas raras no cobramos. Ahora, yo no puedo dejar de cobrar el IVA. Acá tengo otro oyente que me pone su nombre y apellido, Hernán Coluccio, que dice, soy cliente del Banco Credicop, me canceló arbitrariamente el acuerdo para descubierto que tenía acordado. ¿Tenés idea? Me preguntaba si esto es legal. Repito, te lo has dado usted, pero tengo estas consultas para otros bancos. ¿Cuál es la respuesta? Coluccio, que por empezar todavía no entendió, porque dice que es cliente y nosotros somos una cooperativa, en todo caso es asociado. Que no es una diferencia menor, porque tiene derechos como asociado, pero se ve que todavía esa parte no la comprendió. No tengo problema en analizar el caso particular. Vuelvo a decir, hay una situación de crisis enorme,
que hace que nosotros no podamos mantener de manera automática calificaciones que teníamos. Esas calificaciones que teníamos eran indicativas de una situación, de un segmento de actividad, de un estado de la empresa, de el tipo de garantías que tenía, etcétera, etcétera. Si de pronto esa empresa que tenía una autorización para un descubierto determinado, forma parte de un sector no esencial y sus números son débiles y sus garantías son débiles, puede ser que se le haya recortado, modificado. Nosotros, más que recortar, lo que estamos haciendo es reanalizar todas las calificaciones. Reanalizar a la luz de la nueva situación. Porque, insisto, que tenemos una responsabilidad de ser buenos administradores de lo que tenemos confiado para administrar.